Va a presentar su ponencia Isabel. Isabel también es de la vieja guardia del centro, lleva con nosotros desde el año 2010, es licenciada en Derecho, fue opositora a registros, siempre ha tenido mucha inquietud con temas formativos, por eso ha participado activamente en el Foro Coloquio Jurídico Europeo, estuvo antes de estar en el centro del Servicio de Estudios del colegio y finalmente desembarcó con nosotros. Una de las iniciativas que también os ha anticipado Mónica y que me parece muy importante en esta etapa mía como director del centro es poner en pie de igualdad digamos los tres aspectos básicos del centro, que es la unidad de análisis de las informaciones que recibimos, por otro lado la unidad de auditoría o de evaluación interna, y quiero que haya un tercer aspecto del centro en pie de igualdad, que sería la unidad de formación. Precisamente porque pensamos que tiene las mejores condiciones, quiero encomendar esta tarea a Isabel. Y si Dios quiere y la Junta Directiva no me pone pegas, pues el año que viene estará en marcha. Efectivamente, se va a hacer dentro de la estructura de la plataforma Aprenda, que os resulta familiar a todos vosotros, y sabemos que esto es un rollazo, que cada vez tenéis más cosas y más líos. Nosotros trataremos de hacerlo lo más llevadero posible para cumplir con la obligación legal que tenemos de formación permanente, que os afecta a vosotros como empleados y a nosotros también como registradores, pero hacerlo de una manera que sea conciliable con la dispersión geográfica que tenemos y luego, bueno, con poder hacerlo compatible con nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Y por eso pensamos que la plataforma Aprenda es, digamos, el modus ideal de llevar a cabo esa pretensión. Insisto en lo mismo, no sigo, solo la presento a ella y que ella os hable. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, don Manuel, por sus palabras y por la oportunidad que me ha dado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias también a Dolores por haber venido en representación de la Autónoma, que sin lugar a dudas le da a esta jornada un empaque especial por su carácter universitario y universal, se puede decir también. Y luego también fundamentalmente a vosotros, que habéis hecho un esfuerzo muy grande en todos los sentidos para venir aquí, y espero que os vayáis con la sensación de que ha sido útil. Entonces, la única ponencia que voy a poner, porque la de esta tarde va a ser un caso práctico, se refiere al tema de los indicadores de riesgo en los registros, porque vosotros en el día a día estáis viendo una serie de supuestos indiciarios que os saltan en las aplicaciones, que obedecen a los que se diseñaron por la instrucción del 99, luego que han ido surgiendo por la práctica, las recomendaciones también del SEP, BLAC, etcétera, pero realmente a veces os pueden resultar un poco encorsetados porque se refieren a supuestos muy concretos, y realmente lo que hay que ver es un poco la idea general que se persigue con esa enunciación de ese supuesto, para que entendáis bien la dinámica, porque lo importante del tema de la prevención de blanqueo es entender bien lo que es el blanqueo y la financiación del terrorismo, que siempre hablamos más de blanqueo, pero también la financiación del terrorismo, porque una vez que lo has interiorizado es muchísimo más fácil manejar los conceptos y manejar también los supuestos en los que creéis que puede haber un indicio, mandarlo al CRAP o simplemente descartarlo, ¿no? El tema del blanqueo es un tema de importancia crucial, cada vez se está dando además más importancia al mismo, porque es un delito, al igual que la financiación del terrorismo, no hace falta explicar el porqué. Son delitos transfronterizos, son delitos que no afectan a una persona o a una comunidad concreta, sino que afectan a todo el equilibrio internacional, a lo que es el equilibrio del mundo, a la paz mundial. Entonces, está
muy regulado por organismos internacionales que tienen este tipo de inquietud, pues eso, tanto de regularlo como obviamente de controlarlo y de mitigarlo, ¿no? Estos organismos internacionales son la OCDE, el Gafi, que habréis oído hablar de él, es un organismo internacional cuya finalidad fundamental es implementar políticas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y la Unión Europea también tiene un interés crucial en el tema de la prevención, como se ha manifestado en una serie de directivas, de la cual ya se ha implementado en España la cuarta, pero todavía quedan por transponer la quinta y la sexta. Pero yo no voy a hablar aquí de conceptos teóricos, sino simplemente de poner de relieve la importancia de la regulación internacional de estos delitos y de también acudir a lo que dicen estos organismos internacionales en estos aspectos, ¿no? El Gafi en el año 2012 emitió 40 recomendaciones que son muy interesantes, por cierto, o sea que si alguno tiene algún día ganas y tiempo, está muy bien porque te abre muchísimo la mente en cuanto a cuáles son los indicadores de riesgo, y cambia el punto de inflexión de la prevención de blanqueo de la enunciación de supuestos, como había hecho la propia instrucción del 99 a que he hecho referencia, a una idea general de evaluación del riesgo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que cualquier acto, operación, en el caso vuestro, que llegue al registro, puede ser indiciario, es decir, puede revelar que tiene algún tipo de sospecha de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. Esto es muy importante que os quede claro, es decir, no hay que someterse siempre a los supuestos que estén indicados, porque la delincuencia cada día, como se ha puesto de relieve en las ponencias anteriores, está más especializada. O sea, los grandes blanqueadores, las grandes mafias, la criminalidad internacional cada vez está más depurada. Ellos tienen muchísimo dinero, ya van a los mejores despachos de abogados para ver cómo eludir la ley, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta, más que supuestos concretos, es a qué dato o a qué elemento de los negocios tenemos que atender para ver una posible evidencia de blanqueo, ¿no? Estos elementos indicadores de riesgo se pueden estructurar en lo que más llame la atención. En el caso de los intervinientes, por ejemplo, pues tendríamos que atender a la nacionalidad o al domicilio, residencia, a la condición de edad, estudiantes, jubilados, etcétera, al tema del titular real, que lo vamos a ver más específicamente más adelante, y bueno, pues a todo lo que os puede oler mal o os puede parecer chocante en el tema de los intervinientes. También es muy importante lo que aquí se llama información pública adversa. Esto es una terminología utilizada en tema de blanqueo, que es la traducción que se hace del término que se utiliza, que hace referencia a personas que vosotros sabéis por la prensa, por las noticias o por la evidencia, pues que está siendo investigado en un juicio penal o que está directamente imputado. O sea, eso es una cosa que no hace falta hacer una gran investigación para que todo el mundo... O sea, que está vox populi, ¿no? Luego está el tema de las personas de responsabilidad pública, que son las personas que se desenvuelven en el medio político, que también es un tema que os interesa mucho a vosotros porque habéis hecho muchas consultas al respecto y que también lo veremos en un apartado. Aquí vamos a ver, digamos que indicadores de riesgo más específicos que nos han llegado en nuestra labor diaria en el CRAP. En los análisis que hacemos, pues son el tema de los extranjeros o residentes fuera de España. Esto es una cosa, un dato que nos salta a primera vista, ¿no? O sea, que enseguida cuando una persona ves que está, pues eso, que tiene otra nacionalidad o tiene una residencia fuera de España, ya te choca más que un español que viva en España.
Aquí luego también trataremos el tema de los paraísos fiscales y de los territorios de riesgo, que también es una cuestión que sé que os suscita muchas dudas. Luego está el tema de la edad, el tema de la actividad. Es muy importante para ver si hay algún tipo de duda o algún tipo de elemento de riesgo o de sospecha en la actividad de los intervinientes. A veces tenemos que atender, pues eso, a lo que he dicho de la edad, pues un estudiante que de repente se compre una casa de gran valor, un jubilado que no se sabe de dónde tiene su rendimiento económico, es una cosa que ya te choca, que pueda realizar una operación que sea incongruente. Aquí, en todos los indicadores de riesgo, vamos a tener en cuenta fundamentalmente la idea de la incongruencia, es decir, en el momento en que nos salte algún elemento que nos choque, que nos parezca raro o que nos parezca especial, ahí ya tenemos que poner un poco el ojo. Entonces, bueno, pues aquí vemos un elenco de cosas que nos parecen interesantes en este sentido y bueno, pues también en el tema de la actividad es muy importante cuando se trata de entidades sin ánimo de lucro, que veis que es uno de los supuestos que también os salta en la alerta. No necesariamente toda entidad que no tenga ánimo de lucro tiene por qué ser sospechosa, pero sí tenemos que tener el ojo avizor ahí, porque normalmente no es normal que realicen determinadas operaciones económicas, sobre todo de gran montante, y luego además porque también muchas veces reciben prestaciones y reciben ingresos a título precisamente de la finalidad que persigan, que pueden encubrir auténticas actividades terroristas. Eso se ha visto en la práctica, en noticias que han saltado a la prensa a nivel internacional, pues a lo mejor prestaciones que se han hecho para niñas huérfanas en Canadá, y es que resultaba que era el propio Daesh el que estaba recabando ingresos para niñas que efectivamente eran huérfanas, pero que habían sido que habían quedado huérfanas por las guerras de Oriente Medio y que estaban residiendo en Canadá, pero no porque fueran canadienses, sino porque habían obtenido esa residencia. O sea que hay que tener siempre en cuenta cualquier tipo de elemento que nos pueda resultar chocante en cuanto a eso, a la condición del interviniente para realizar la operación correspondiente y si hay una congruencia o no en ello. Igualmente, pues en el tema, por ejemplo, de los testaferros son muy difíciles de detectar, pero podemos ver que efectivamente hay veces que una persona que es designada como apoderado, como administrador de una sociedad, realmente no tiene ningún tipo de vinculación, porque puede ser, para empezar, extranjero, no tiene ningún tipo de vinculación en España, y que simplemente sea utilizado para que aparezca al frente de una sociedad que a su vez es una sociedad patrimonial, porque se ve que no realiza ninguna actividad realmente económica o empresarial, y que se está simplemente creando para dar cobertura a una serie de operaciones inmobiliarias o operaciones societarias que realmente no obedecen a ningún tipo de actividad económica real, ¿no? Espera, que me he ido a la siguiente diapositiva. Sí, perdona. Gracias. Bueno, paso a lo que decía que era la idea del titular real. El titular real es una persona, porque siempre tiene que ser una persona física o varias, eso es un concepto que nos tiene que quedar claro, que es quien está detrás de cualquier tipo de operación, ya sea una operación inmobiliaria o ya sea una operación societaria, ¿no? Esta persona o personas en la cuarta directiva se considera como aquella que tiene la propiedad o el control, no solamente la propiedad, el control también, que ahora lo veremos en cuanto a las personas jurídicas, de la operación o por cuenta de la persona en cuyo término y en último término, perdón, se realiza la operación. En la Ley de Prevención de Blanqueo, en la Ley española, en el artículo 4, se dice que efectivamente es la persona que en último término por cuenta de la cual se realiza la operación. Pero fundamentalmente nos tiene que alertar más el tema de las personas jurídicas,
porque las personas jurídicas lo que producen es una pantalla, dan una cobertura que de alguna manera separa o opaca la figura del titular real del tráfico, del observador, ¿no? Entonces, en el caso de las personas jurídicas se considera, esto es una presunción, titular real aquel que posea o que tenga el control, ya sea del accionariado, de las participaciones sociales, de más del 25% de la sociedad o de la persona jurídica, ya sea directa o indirectamente. Es decir, también en las cadenas de sociedades se pueden hacer unos cómputos para ver que pueden resultar bastante complicados, no hace falta que vosotros lo hagáis, pero sí por inducción, sobre todo los que estáis en mercantil y que sabéis que hay sociedades que están participadas a su vez por otras sociedades, podéis inducir que efectivamente hay porcentajes superiores o inferiores a este del 25%, ¿no? O bien, en el caso en que no haya nadie que tenga la titularidad del control del capital social o del accionariado de este 25%, se considera como titular real asimilado a el administrador o administradores. Esta última presunción se admite la prueba en contrario. Hay una serie de reglas especiales para el caso de las fundaciones y asociaciones y los fondos de inversión, cuáles son pues los que sean propietarios de más del 25% del fondo, de los bienes del fondo, o bien los miembros del patronato, del órgano de representación de la asociación. Y luego también cada vez se da más importancia, sobre todo en la normativa internacional, que de alguna manera acabará teniendo también su traslación a España, en las figuras de los fideicomisos, trust, treuland alemán, etcétera, que aunque realmente en puridad en España no se admite la fiducia, pero que sin embargo, en la medida en que sí tienen cabida en otros países y que pueden también realizar operaciones en España, hay que tenerla muy en cuenta. Estos son figuras jurídicas que no llegan a tener personalidad jurídica en todos los casos, y es lo que realmente lo que se dota de unidad es a patrimonio. Son masas patrimoniales que quedan afectos a un fin de naturaleza privada, que normalmente no se sabe quién es el beneficiario, porque precisamente se hacen así para obtener beneficios fiscales las grandes familias que tienen grandísimos patrimonios a nivel internacional. Entonces se intenta dar un beneficio fiscal, pero eso también da cabida, en cuanto que produce una opacidad total, a la posibilidad de que los delincuentes se beneficien de esas coberturas, de ese anonimato, de esa opacidad, para poder colocar fondo en el circuito normal del tráfico, que es precisamente la finalidad fundamental del blanqueo, ¿no? Luego pasamos dentro del tema de los intervinientes a otro punto escabroso, que es el de las personas de responsabilidad pública, que es como lo denomina la ley, pues también, como digo, de traducción de estas normativas internacionales. Las personas con responsabilidad pública son, en principio, aquellas que tienen funciones públicas importantes. El artículo 14 de la Ley de Prevención de Blanqueo, que es muy interesante porque hace un elenco bastante exhaustivo de quiénes son las personas que se pueden considerar de responsabilidad pública, pues ya os podéis imaginar: el presidente del Gobierno, el jefe del Estado, por supuesto, magistrados del Supremo y de tribunales superiores de justicia, también alto personal militar, los embajadores, etcétera. Bueno, hace ahí un elenco. Pero además, la propia ley, la implementación, la transposición de la cuarta directiva por el Real Decreto Ley que hubo el 31 de agosto del año pasado, amplió, definió mejor el concepto de las personas de responsabilidad pública. Entonces ya quita la diferencia entre españoles y extranjeros, incluye a la alta dirección de los organismos internacionales, de los partidos políticos con representación parlamentaria, organizaciones sindicales o empresariales españolas, y a los altos cargos definidos como tal en la Ley de Altos Cargos. En el ámbito de las entidades locales españolas,
reduce el concepto de persona de responsabilidad pública o PRP, porque antes era para los municipios de más de 25.000 habitantes y ahora lo amplía a 50.000. Por supuesto, alcaldes, concejales de las capitales de provincia y de las capitales de comunidades autónomas siempre se consideran como PRPs. Y luego se prevé también que la Comisión de Prevención de Blanqueo elabore una lista de cargos que se consideren PRP, pero todavía no se ha elaborado. De todas formas, todo el sistema de listado, esto también lo diré en relación con los paraísos fiscales, es como la arena o el agua que se te escapa entre los dedos, porque es imposible acotar. Además, de alguna manera también tiene un efecto nocivo, puesto que los grandes delincuentes, en la medida en que sepan que dónde vamos a poner el ojo, ellos ya van a buscar la forma de eludirlo. O sea que hay que tener más bien aplicar un poco el sentido común y lo que decía al principio, interiorizar cuál es la finalidad de todos estos supuestos, de todos estos indicadores de riesgo, para que realmente nosotros, cuando se nos presente un supuesto que no encaja en ninguno de los contemplados, podamos ver que efectivamente hay un indicio de sospecha, ¿no? Las personas de responsabilidad pública también se consideran como tales, no solo ellos mismos, es decir, los que ejerzan las funciones, sino sus familiares y allegados. Si hay pues se considera su cónyuge o la persona que tenga una relación estable, los padres y los hijos y los cónyuges de los hijos, es decir, los yernos son los que tengan una relación estable con los mismos. Y luego considera igualmente allegados a las personas que tengan un negocio o relaciones empresariales íntimas o controlen un instrumento o una sociedad con él, o cuando una sociedad o un instrumento jurídico se ha constituido claramente en beneficio de ese PRP, aunque ese PRP no conste formalmente, ¿no? Bueno, no me importa que hagan cualquier tipo de pregunta, y aunque sea dentro de una ponencia, porque sé que estos temas también os suscitan muchas dudas y vamos, estoy encantada de responderlas sobre la marcha. Luego paso al siguiente indicador de riesgo importante, que es en relación con el territorio. El territorio, bueno, ya he dicho anteriormente que el tema de la nacionalidad y el domicilio de los intervinientes es un primer indicio, por lo menos una primera alerta que tenemos que tener en cuenta. Eso se hace muchísimo más intenso cuando se trata de los tradicionales paraísos fiscales, territorios de riesgo, territorios con, bueno, hay una terminología variopinta en este mundo, según también el organismo, la entidad que haga el listado o que defina cuáles son las cualificaciones de este tipo de territorios, ¿no? Básicamente, a nosotros, o bueno, las listas que tenemos, los países que tenemos más en mente son aquellos que enumera el GAFI y la Unión Europea, porque España también tiene un Real Decreto del año 91, del 5 de julio, que hace un elenco de lo que son paraísos fiscales a efectos fiscales, no a efectos propiamente de blanqueo, pero que bueno, tienen en la nota común de la opacidad y que también tenemos que tenerlo en cuenta nosotros. Esa lista eran 48 países originalmente, han ido saliendo de ellos por una serie de acuerdos que se han celebrado con esos países, de intercambio de información, etcétera, pero realmente son países que deberíamos seguir teniendo un poco en cuenta. Pues hablamos de Luxemburgo, de Suiza, en fin, los que tradicionalmente hemos considerado que son, ¿por qué? Pues porque simplemente tienen el secreto bancario mucho más, o por lo menos más diluido en los controles de las entidades financieras, efectos de identificación de los clientes, etcétera, y que, por tanto, la gente, tanto por motivos fiscales como por motivos de blanqueo, le gusta acudir a este tipo de países, pues porque no les van a poner tantas pegas o no les van a hacer tantas investigaciones, ¿no? Entonces, esta amalgama de conceptos, ya digo, por un lado paraísos fiscales, efectos fiscales, territorios de riesgo a efectos de prevención de blanqueo o de financiación del terrorismo,
que tienen todos en común la idea de la opacidad, como he dicho anteriormente, siempre buscar la opacidad, el anonimato, el que no se sepa quién es en último término la persona que controla la operación o la sociedad correspondiente. Lleva a los países y los organismos internacionales a la necesidad de elaboración de listas, porque a todo el mundo le encantan las listas y tener a algo a que agarrarse, algo a que atenerse, y si esto es sí, sí, si no, no. Y efectivamente nos dan mucho, las listas no nos dan mucho juego, pero ya he dicho que no se pueden tener en cuenta de manera excluyente. Entonces, por un lado está la lista de España que he dicho anteriormente, luego está la de la Unión Europea, que hace una doble lista, por un lado a efectos fiscales, la que hace el Consejo, y la que hace a efectos de deficiencia estratégica en materia de prevención de blanqueo de capitales, la Comisión. Estas listas están muy bien, la última precisamente es del 10 de octubre, es decir, de hace 8 días, que saca a Emiratos Árabes y a las Islas Marshall, pero están siempre así. Ahora entra Panamá, ahora sale, ahora no sé qué. Casualmente no hay ningún país europeo en estas listas, cuando tenemos a Chipre, cuando tenemos a Malta, o sea, cuando tenemos territorios que sí que podrían darnos bastante sospecha de que ahí se pueden realizar operaciones mucho más fácilmente, pues porque no hay tantos controles como en otros países, pero bueno, ya sabemos que en estas cuestiones también siempre hay intereses creados y que bueno, pues son muchas opiniones a tener en cuenta, y al final hay que aplicar, como digo, el sentido común, ¿no? Luego está la lista del GAFI, que como ha dicho Mónica, bueno, el GAFI cada 3 meses, es decir, 4 veces al año, emite dos documentos que son uno de medidas restrictivas absolutas a los países que se hallen en una auténtica debacle de prevención de blanqueo, financiación del terrorismo. Y luego están el documento de los países que se encuentran como en mejora continua, que efectivamente tienen deficiencias en cuanto a sus sistemas de prevención de blanqueo, pero que se supone o que se han obligado a adoptar medidas para evitar este tipo de situaciones. Y bueno, pues la actualización de todas estas listas las tenéis en la intranet. No sé si vosotros tenéis acceso a la intranet o en el Tesauro del CRAB. Ahí sí que hacemos constantes actualizaciones de cada vez que van saliendo, pero ya digo que es imposible, que es incluso las de las alertas informáticas tampoco pueden estar actualizándose constantemente. O sea que es importante que tengáis una idea general de lo que es el tema de los paraísos fiscales, de los territorios de riesgo, etcétera, pero que no penséis que vaya a tener nunca una lista excluyente o definitiva, porque es imposible. Luego, el artículo 22 del reglamento hace un elenco de los territorios de riesgo a efectos de prevención de blanqueo. Bueno, pues lo que vuelvo otra vez a decir aquí, pues se puede perfectamente apelar al sentido común, países que no cuenten con sistemas de prevención, pues que tengan altos grados de corrupción, que se sepa que hay una esta de delincuencia importante, los paraísos fiscales a efectos fiscales, que aunque no son directamente de prevención de blanqueo, pero como digo anteriormente, tienen mucha relación porque dan facilidad al anonimato en las transacciones. Y en el caso de los paraísos fiscales o los territorios de riesgo, podemos tener en cuenta que pueden afectar como puntos de conexión pues tanto a los intervinientes, nacionalidad, domicilio, residencia, como a el lugar donde se haya celebrado el contrato, el lugar de donde provienen los fondos, eso es muy importante. En fin, en cualquier tipo de punto de la operación en la que podamos tener relación o conexión con estos territorios, ¿no? En relación con el objeto de la operación también podemos hablar de un indicador de riesgo. Aquí, en principio, lo primero que nos puede chocar son las cantidades elevadas. Las cantidades elevadas siempre nos van a chocar más y nos van a llamar más la atención, y obviamente tenemos que poner más atención que en una cantidad que sea irrisoria.
pero eso tampoco puede llevarnos a considerar que es necesario establecer una suma, una cantidad de dinero a partir de la cual ya tenemos que hacer comunicación o por debajo de la cual ya tenemos que desecharla. No, es imposible. ¿Por qué? Porque hay operaciones que por muy poco montante pueden obedecer a un alto riesgo, porque puede haber fraccionamiento, operaciones sucesivas o simplemente porque haya un valor diferente del usual del objeto del contrato de la operación societaria. O sea, no podemos poner solamente la atención en puntos nominales o en cantidades nominales. Luego, por otro lado, hay una serie de bienes que son de difícil identificación, de difícil valoración, de difícil trazabilidad, pues porque son muy fáciles de transformación o es muy fácil su transporte. Todo ese tipo de circunstancias especiales o anómalas en el objeto del contrato o de la operación de que se trate nos debe alertar, o sea, debemos poner la atención. Aquí también pues hay una serie de supuestos en los que debemos tener un poquito de más atención. Pues lo que decía, valores o precios inusuales, metales preciosos, criptomonedas, ramas de actividad que muchas veces también se ven en las operaciones societarias. ¿Por qué? Pues porque son bienes o derechos de muy difícil valoración, páginas web, todos los títulos en general, propiedad intelectual e industrial. Luego también están los bienes de doble uso, que no sé si es una terminología con la que estáis familiarizados. Los bienes de doble uso son fundamentalmente, esto tiene aplicación en el tema de los bienes muebles, pues porque en el de Madrid se escriben las aeronaves y los vehículos de segunda mano y tal, porque para fundamentalmente la financiación del terrorismo y para las armas de destrucción masiva, etcétera, se utilizan mucho este tipo de artefactos, porque es que sacan bombas y los manipulan, los transforman y tal. Entonces hay también que tener una especial sensibilidad en ese sector, pero bueno, a vosotros en principio en propiedad y mercantil no creo que tengáis mucho de eso. Paso dentro del tema del objeto de la operación a los medios de pago. Los medios de pago es una cosa fundamental en el tema de la prevención y de la detección de operaciones sospechosas. Lo importante, o sea, la nota fundamental que tenéis que tener en cuenta en el tema de los medios de pago es la trazabilidad. Es decir, cuanto más difícil sea la trazabilidad del medio de pago, mucho más fácil, o sea, mucho más apetecible será para el blanqueador de dinero. ¿Por qué? Pues porque es lo que le va a producir un anonimato de quién es la persona que en definitiva tiene esos fondos que quiere poner en el circuito normal del tráfico. Dentro de estos medios de pago que no son trazables o son difícilmente trazables, el rey obviamente es el efectivo, pero luego también tenemos todos los títulos al portador, todos los títulos que son endosables sin restricción o con cláusulas de endoso relativamente identificables, o bien cuya titularidad se transmite a la entrega. Por supuesto, todo el tema de las criptomonedas, nos da igual que se considere o no medio de pago, es una cosa que hay que tener muchísimo en cuenta. Lo ha dicho antes el ponente anterior de la policía, es una cosa que da lugar a muchísima posibilidad de blanqueo y de financiación del terrorismo, precisamente porque el anonimato es total, hay una falta de regulación por parte de los Estados en general y da muchos problemas en este sentido. La ley, el artículo 34 de la ley, hace una enumeración de los medios de pago a efectos de la declaración previa obligatoria cuando se trate de movimientos de entrada o salida de territorio español o bien de transacciones dentro del Estado español, que ahora veremos, y habla fundamentalmente de efectivo, de títulos al portador y de títulos en los que
hay una identificación deficiente del titular. ¿No lo veis bien? Bueno, pues son los títulos endosables con beneficiario ficticio. No tenéis que tener tampoco muy exhaustivamente en cuenta esta lista, porque esta lista es importante para aquellos sujetos obligados que sí tienen que pedir que se haga la declaración de los movimientos de pago, cosa que no es el caso de los registros. En los registros nosotros no tenemos que pedir que se acredite el S1 ni la declaración de movimientos de pago, pero sí tenemos que tener en cuenta cuáles son aquellos elementos de pago que tiene en cuenta la ley para hacer esta declaración, porque esos van a ser los elementos de los indicadores de riesgo de los medios de pago. Se efectúan de manera expresa las tarjetas de débito a crédito nominativos. O sea, todos los títulos en general nominativos tienen un riesgo muy inferior al portador o a los endosables con cláusulas poco, o sea, con cláusulas que impidan la identificación del titular. Pero nosotros en la práctica en el CRAP hemos visto otra serie de indicadores de riesgo que necesariamente no son aquellos que están incluidos a efectos de la declaración de movimientos de medios de pago, pero que igualmente nos dan idea de que hay de que sí hay riesgo, ¿no? Estos son los cheques bancarios nominativos sin identificación de la cuenta de cargo. Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta, porque hay veces que no se indica por parte del notario cuál es la cuenta de cargo de ese cheque, y ese cheque, aunque sea nominativo, está a cargo de una cuenta que es donde se han metido los fondos, que no se sabe a quién pertenece. A veces incluso se hace referencia a la cuenta de cargo del cheque, pero no se dice titular. Entonces se dice el cheque bancario emitido a cargo de la cuenta X, pero no se dice quién es el titular de la cuenta. En el caso de una compraventa, el titular de esa cuenta tiene que ser el comprador, porque si no es el comprador, ya estamos ahí viendo una persona interpuesta. ¿Entendéis, no? O sea, eso es muy importante. Luego también está el tema de la corresponsalía bancaria transfronteriza. Eso es cuando los fondos vienen del extranjero, pero hay una entidad de crédito intermedia que hace, digamos, la transferencia como si fuera en dos o en más partes. Eso que a efectos nuestros, a veces en el resguardo de las transferencias de la escritura aparece una relación de cuáles son los pasos que se ha dado en esa transferencia, y hay veces que no. Por tanto, vosotros es que tampoco podéis hacer un control exhaustivo. Pero cuando os aparece ese resguardo, sí que podéis ver a veces que los fondos no vienen directamente del sitio o de la cuenta que se está manifestando en la escritura, sino que hay otra cuenta intermedia, incluso ordenantes intermedios, que hay que tener en cuenta. O sea, todo lo que sea opacidad, interposición de personas, interposición de cuentas bancarias, eso es lo que tenéis que tener en cuenta, porque ahí obviamente se está buscando dar una imagen o dar una idea que realmente no es de la persona que está realizando la operación. Y luego está, bueno, pues el tema el peloteo de letras, los pagarés, cuando se dice que se está pagando, que se pagará, en no sé cuántos pagarés, que están... Los pagarés es un medio de pago de bastante más riesgo que cualquier otro de carácter endosable, pues porque son promesas de pago, o sea, no tienen la eficacia que puede tener una letra de cambio o un cheque. Bueno, en relación con el tiempo también tenemos una serie de indicadores de riesgo, cuáles son, pues todo lo que también puedas saltaros así a la vista.
diferencias de tiempo que choquen, de diferencias de fechas, por ejemplo, de otorgamientos de escritura respecto de que sean elevación a público de contratos anteriores, o bien diferencia excesiva entre el otorgamiento de una escritura y que se pida la inscripción en el registro de la propiedad. Pero fundamentalmente, desde el punto de vista material del documento de la operación, tener en cuenta los fraccionamientos y los aplazamientos, sobre todo cuando son fraccionamientos que pueden encubrir operaciones mucho más grandes, o aplazamientos que no llevan aparejado una garantía o un devengo de intereses o algo que dé idea de que verdaderamente ese aplazamiento deriva de una falta de liquidez por parte del adquirente, pero que en realidad lo que se está pretendiendo es dar cobertura a una cantidad de dinero que no se sabe realmente ni de dónde viene, ni a dónde va, ni cuándo se va a hacer efectiva. Dentro de este indicador de riesgo, pues tenemos este elenco de operaciones que bueno, son de carácter ejemplificativo. Pues todos los fraccionamientos de pago cuando no se acredita, cuando se han verificado, o sea, cuando se han hecho efectivos, todos los aplazamientos sin constitución de garantía ni devengo de intereses, o cuando se han establecido plazos para el pago muy largos, en fin, pues todos garantías con vencimientos muy cortos, cualquier tipo de situación en la que os parezca que no obedece a una finalidad concreta de la operación que se trate. En relación a la operación también podemos ver riesgo, pues en el caso de las simulaciones, la falta de justificación documental, carencia de sentido económico en general, es decir, la incongruencia. Siempre que veamos algo que es incongruente, ahí es donde tenemos que poner el ojo, la atención. Y en relación, pues eso, en la relación transmisiones sucesivas en muy breve periodo de tiempo con una diferencia muy elevada de valor a la alza y a la baja, esto es muy importante porque a veces nos creemos que hay blanqueo en operaciones que nos chocan cuando hay mucha diferencia de valor y han sido están muy juntas en el tiempo, pero muchas veces obedecen a un fin especulativo, es decir, a ganar dinero. Cuando se adquiere un bien en un remate y luego se vende bastante más caro, etcétera, eso no quiere decir en ningún momento que se esté pretendiendo blanquear. Puede que sí, pero no necesariamente, porque todo el mundo que se dedica a ser agente inmobiliario y tal, lo que quiere es ganar dinero con las transacciones. Aquí lo que tenemos que ver más bien es la idea de la incongruencia, es decir, cuando nos choca por lo que sea que esa diferencia de precio o esa poca diferencia en el tiempo, hay algo que no nos cuadra y es donde tenemos que poner la atención. Préstamos entre particulares, préstamos, porque lo normal es que la gente que va a hacer una operación inmobiliaria de cierto calado, una promotora, por ejemplo, pues no tiene que acudir a un particular, tiene que acudir a una entidad financiera porque se supone que realiza una actividad en el tráfico y que es conocida y que la entidad financiera le va a dar el préstamo. No tiene por qué aparecer aquí una persona que le dé 1 millón de euros de préstamo. Ahí también tenemos que tener en cuenta que hay una anomalía que tenemos que investigar, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, de garantías en dinero, es decir, no viene a cuento que una persona que pide un préstamo esté avalando la devolución de ese préstamo, garantizando la devolución de ese préstamo con otra cantidad de dinero, porque se supone que tú estás pidiendo un préstamo precisamente porque tienes falta de liquidez. En fin, bueno, pues cualquier tipo de operación en la que haya una ausencia de sentido económico, alguna incongruencia, alguna cosa, eso se considera como indicador de riesgo en la operación. Luego también podemos considerar de riesgo una serie de sectores que bueno, están en la mente de todos, como
pues los que pueden producir grandes flujos de dinero en metálico, los que favorecen el anonimato, la opacidad, el pitufeo, que son las entregas muy pequeñas de dinero, con opacidad total y anonimato en la persona que las ingresa, el transporte transfronterizo. Bueno, pues todos estos sectores que además se van aumentando, porque recientemente en un comunicado de prensa que ha hecho la Comisión Europea se ha metido el fútbol profesional, los puertos francos, toda la regulación de nacionalidad, residencia de los inversores. Este es el régimen célebre de cuando te dan las visas oro y tal para que puedas hacer, o sea, que por el hecho de hacer una operación inmobiliaria en España ya te van a dar la residencia. Bueno, pues eso también da lugar a que los delincuentes se beneficien de esas condiciones favorables para hacer inversiones en España y que puedan poner en el tráfico fondos y cantidades de dinero procedentes de delito, ¿no? Luego están pues los tradicionales del juego online, las energías renovables también tuvieron, ahora parece que están más reguladas, pero también tuvieron su momento de peligro en blanqueo. Pues todo el tema de las startups, el crowdfunding, es decir, todo lo que sean aportaciones pequeñas de dinero, que luego son cantidades ingentes de dinero la que mueven, pero que realmente, pues como lo que ha estado contando antes el jefe de policía, pues cuando se hacen pequeños ingresos, que casi no consta ni quién es la persona que lo hace, o que hay un débil control por parte de la entidad financiera, porque son cantidades muy pequeñas. También las entidades financieras, el tema de la prevención de blanqueo lo recrudecen a partir de cierto importe. Entonces, todas aquellas actividades que de alguna manera puedan facilitar el anonimato, la colocación de dinero en el tráfico de manera fácil y anónima, pues ahí es donde tenemos que atender. Luego, en relación a la zona geográfica, como ha dicho Mónica antes, pues también se considera un indicador de riesgo. España en sí misma tiene una situación de riesgo. ¿Por qué? Pues porque toda la vida hemos sabido que somos un país muy estratégico, estamos entre Europa, África y el país más avanzado del Atlántico. Luego, además, también tenemos una gran capacidad de recibir cultura. Tenemos también, por nuestra propia historia, mucha vinculación pues con territorios que ahora son de riesgo de blanqueo, pero fundamentalmente de financiación del terrorismo, y entonces tenemos que tener en cuenta que ya de por sí somos un país que está en el punto de mira, pero además dentro de eso pues también hay territorios que son obviamente más de riesgo, que es donde las grandes ciudades, para empezar, porque se propicia el anonimato, porque hay más flujo, obviamente, de transacciones de dinero, etcétera. Las costas, las fronteras, las islas, áreas donde se concentra por lo que sea la delincuencia, pues pensamos en la zona de Galicia, el tema tradicionalmente de la droga, el campo de Gibraltar, etcétera. Bueno, pues los que pertenecéis a esas zonas tenéis que estar también más sensibles a las operaciones que se puedan hacer ahí, porque hay más. ¿Usted se está durmiendo, don Manuel? No. Bueno, yo con esto ya doy por terminada el tema de los indicadores de riesgo, y ahora voy a pasar a los supuestos indiciarios, que son lo mismo, pero lo que habéis visto en las aplicaciones, los que la tengáis, que yo creo que sois todos, ¿no? Los que habéis. Sí. Entonces, lo que he intentado, como habéis venido de propiedad y de mercantil, es hacer un mix de supuestos indiciarios de propiedad, pero que tienen también su traslación en mercantil, para que, entendiendo cuál es el fundamento del supuesto, podáis aplicarlo a cualquier supuesto que se os pueda plantear en la práctica. Bueno, la lista de supuestos indiciarios, como cualquier otro tipo de sistema de listas, como he dicho anteriormente, tiene sus pros y tiene sus contras. Por un lado, nos hacen más cómoda la labor, puesto que decimos, aquí vamos a fijarnos, aquí no, esta es la alerta que nos salta, aquí es donde nos vamos a ajustar, y
el peligro de que se nos vaya también operaciones gordas porque no haya saltado ninguna alerta o porque no se ajusten especialmente a ninguno de los supuestos que estén comprendidos en las aplicaciones. Entonces, hay que tener en cuenta que estas listas no son en ningún caso exhaustivas, nunca lo serán, es imposible que lo sean, son ejemplificativas y bueno, voy a intentar, ya digo, sistematizarlas y sobre todo explicarlas para que queden claros los conceptos a efectos de luego aplicarlos y hacer la criba correspondiente que tenéis que hacer cuando salten las alertas, ¿no? Bueno, en primer lugar, cualquier tipo de punto de conexión con los paraísos fiscales o territorios de riesgo. Aquí, ¿qué es lo que realmente tenemos que tener en cuenta? Cuando se acude, ya sea nacionalidad, domicilio, residencia, origen de los fondos, el lugar de la transacción, suscriptor en el tema de las ampliaciones de capital, etcétera, cuando hay un punto de conexión con un paraíso fiscal o con un territorio de riesgo, con un territorio que sabemos que tiene débiles controles de identificación de clientes, etcétera, porque lo que se está buscando es precisamente una opacidad, es que no se siga la trazabilidad de los fondos. Aquí fundamentalmente son los dos puntos que tenemos que tener en cuenta, los intervinientes, ya sea la nacionalidad del domicilio, domicilio residencia o domicilio social, y la procedencia de los fondos o el destino de los mismos. Adquisición o constitución de sociedad no idónea. Aquí estamos hablando, en propiedad hablamos de adquisición no idónea, mercantil hablamos de constitución no idónea. Aquí de lo que se está hablando es de cuando se realiza una operación en la que el interviniente, es decir, la persona que hay detrás, no es congruente que realice esa operación. Pues ya sea porque, lo que decíamos antes, los indicadores de riesgo, pues porque por sus condiciones personales de edad, de falta de rendimiento económico, por organizaciones sin ánimo de lucro, eso es muy importante que lo tengáis en cuenta, no siempre hay blanqueo ni financiación del terrorismo, pero se utilizan muy a menudo para ello. Luego, cuando se os pueda figurar que pueda ser una persona que sea un testaferro, muchas veces, obviamente los testaferros lo que se persigue precisamente es que no se detecten, pero hay veces que es fácil detectarlos porque los colocan como figuras de papel al frente de sociedades que no tienen nada que ver con a lo mejor la persona o la nacionalidad o lo que sea de ese sujeto. Es decir, en la práctica hay veces que resulta bastante evidente, hay otras veces que la verdad es que lo hacen bastante mejor. Pero bueno, creo que este es el sentido fundamental de este supuesto indiciario. Otro supuesto indiciario que tenemos en el caso de propiedad es el de las compraventas en efectivo título al portador. Aquí también las alertas normalmente saltan a partir de una cantidad concreta, creo que son 300.506 euros, pero no podemos estar siempre atentos a la cantidad. Primero, por lo que hemos dicho anteriormente, de que la valoración de los bienes muchas veces no se hace de acuerdo con el criterio usual, otras veces porque las operaciones obedecen a fraccionamientos o a sucesivas operaciones en el tiempo, que precisamente lo que intenta es eludir que se detecten por nuestra parte. Y bueno, pues en este caso fundamentalmente tenemos que tener en cuenta cuáles son los medios de pago utilizados, cuál es la proporción en el precio que se han utilizado de esos medios de pago, es decir, el efectivo, los títulos al portador o los medios de pago que se consideran de riesgo y la cuantía que sea elevada, porque bueno, que sea elevada o que el bien en sí mismo sea elevado, porque hay veces que se da un minusvalor a un bien que nosotros sabemos, por lógica, que tiene un valor muy superior al que se le está dando. El siguiente indicio es el de los pagos en metálico, cheque al portador por importe significativo a juicio del registrador. Esto ya es como mucho más amplio y aquí depende bastante del criterio del registrador. En primer lugar, sí que tenemos que tener en cuenta que el medio de pago sea de esos que hemos dicho que son de riesgo, es decir, efectivo, título al portador, título endosable sin designación del beneficiario, etcétera. Y que
sean de cuantía significativa y que el registrador considere que tienen una cuantía suficiente como para hacer la comunicación al CRAB. Luego está el de las diferencias notables según criterios objetivos a juicios del registrador. Esto también depende del juicio del registrador. Son diferencias notables en la evaluación de un bien o de una operación societaria de acuerdo con criterios objetivos. Bueno, pues porque hay ciertos bienes que todos sabemos lo que valen en el tráfico, hay otros que no, pero fundamentalmente pues los inmuebles más o menos todos tenemos una idea, sobre todo en nuestro registro, de lo que valen en general. Entonces, cuando hay una diferencia notable según estos criterios objetivos, también se puede recurrir siempre pues a estos portales inmobiliarios que, en caso de duda, pues que hacen la publicación de los anuncios de venta de lo que sea, del tipo de inmueble que sea. Pues también ahí podemos acudir para darnos idea de esos criterios objetivos. En definitiva, es el registrador el que debe decidir, en último término, en estos casos, si realmente hace o no la comunicación. Luego tenemos que tener en cuenta que estos indicios pueden decaer cuando obedecen a un fin que claramente nosotros estamos viendo que no es el de dar una opacidad o anonimato, sino simplemente el normal del tráfico, que es ganar dinero, tener una ganancia económica en una ocasión propicia las personas que se dedican a ello, o bien cuando hay una finalidad de tipo personal, familiar, sucesorio, en la cual esa diferencia notable se está dando para beneficiar a una persona en concreto, dentro de la familia, o incluso puede ser también con motivos fiscales, porque hay veces, porque sabemos todos, que la escritura en general se puede dar un menor valor a un bien para pagar menos a Hacienda, pero eso obviamente no quiere decir que se esté blanqueando el dinero. Siempre tenemos que tener muy claro que el blanqueo es poner en el circuito económico bienes que proceden de un delito. Entonces no podemos estar pensando que el hecho de defraudar Hacienda siempre va a suponer blanqueo. Este concepto es muy importante que os quede claro. Bueno, seguimos con los supuestos, las transmisiones sucesivas con diferencias notables. Aquí tiene que haber igualmente una temporalidad, una proximidad temporal excesiva y que haya una diferencia considerable de precio. Igualmente, este indicio decae, como he dicho anteriormente, cuando hay un fin especulativo, cuando se ha comprado en subasta y se vende mucho más caro. Obviamente, claro que tiene que haber una transmisión inmediata y una gran diferencia de precio, porque lo que se intenta es ganar dinero, pero aquí realmente no hay blanqueo. Fraccionamiento y aplazamiento sin garantía, préstamos entre particulares. Creo que también ha quedado este supuesto indiciario, cuando he hablado antes de los indicadores de riesgo, que ha quedado bastante claro. Lo que se pretende es eludir los controles de las entidades financieras y dar cobertura a transmisiones de dinero, movimientos de dinero que realmente no tienen una justificación lícita, ¿no? Este supuesto también decae en el caso, por ejemplo, de una donación simulada, que también la vemos mucho. Muchas veces llamáis al CRAB preguntando, bueno, pues no, es que se ha aplazado, un padre vende a una hija y entonces se ha aplazado todo el precio a 5 años y sin garantía y tal, lo mandamos. Pues no, eso es una donación como un piano de cola, pero se le ha querido dar un tratamiento de compraventa, pues fundamentalmente a efectos fiscales o lo que sea. También hay veces que hay padres que quieren mejorar a un hijo y entonces lo hacen de esa manera para quitarlo de la herencia, pero eso no es blanqueo, eso lo veis claro, ¿no? O sea, acumulación de esto ya es mercantil, acumulación de domicilio social o traslado en breves periodos de tiempo. La acumulación del domicilio en principio es una cosa muy lícita, es decir, de hecho todas aquellas sociedades, aquí nos dice el del mercantil de Huelva,
que es muy común, pues que hay empresas que se dedican a la constitución masiva de sociedades, pues todas las acumulan en el mismo domicilio, luego las venden y tal. Eso necesariamente no es blanqueo. Sí que hay que poner atención. ¿Por qué? Pues porque lo que no se sabe luego a quién le van a vender la sociedad, etcétera. Pero en sí mismo no tiene que ser definitivamente un indicio de blanqueo. Pero lo que sí es verdad es que una actividad real de una empresa normalmente no se hace por varias empresas en un mismo domicilio. O sea, si es una empresa normal, se va a constituir en un domicilio donde se supone que se va a desarrollar la actividad o donde va a tener su establecimiento principal. Esas son las reglas generales del juego. Cuando eso no es así, puede haber o no blanqueo, pero lo que sí está claro es que tenemos que poner nuestra atención a ver si puede haber o no algo más raro. No solamente en el tema de la acumulación de domicilios, sino también pues cuando se fija como domicilio social el de un apartado de correo, o cuando se elige el despacho de los abogados, o cuando de repente estáis viendo que se hace en un piso de viviendas, cuando a lo mejor el objeto social es una fabricación de no sé qué, o de pintura, y justo el domicilio social está en un piso. Pues no te cuadra, porque normalmente una empresa que fabrica algo tiene que tener una fábrica o una nave o algo donde se desarrolle la actividad, ¿no? Aquí volvemos otra vez a propiedad, cancelación anticipada de préstamos hipotecarios o repetidas cancelaciones. Aquí el supuesto es muy parecido al de los préstamos entre particulares, es decir, si tú pides una cantidad porque te falta liquidez para hacer una transacción, si de repente tienes un dinero súbito para cancelar esa garantía que habías constituido para garantizar esa devolución de ese préstamo, pues no nos choca, ¿no? Nos chirría. ¿Por qué? Bueno, puede haber un fin justificado, siempre le puede haber tocado la lotería o le puede ir fenomenal en su empresa y tal, pero eso es lo que tenéis que tener en cuenta vosotros un poco para calibrar la operación, ¿no? Hay que ver fundamentalmente que eso es muy importante. Eso también vosotros que sois expertos jurídicos, aquellos supuestos, aquellos actos en los que el notario no tiene que exigir la identificación de los medios de pago, ya hay más riesgo. Entonces, en una cancelación de hipoteca hay un artículo muy brillante de don Ángel Valero, que es el de los medios de pago, que precisamente habla de ese mayor riesgo que tienen aquellas operaciones en las que, por no haber una transmisión, el notario no está obligado a identificar los medios de pago. Entonces, claro, ahí hay más coladero. Todo lo que haya más coladero, vosotros tenéis que poner el punto de mira. Volvemos al mercantil, nombramientos múltiples de administrador. Aquí el supuesto hace tránsito con el que hemos visto del domicilio social. Es muy lícito que una persona pueda estar siendo administrador de varias sociedades o representando, fundamentalmente cuando son varias empresas de un mismo grupo, pero no tiene mucho sentido cuando son empresas que tienen ramos totalmente diferentes y cuando hay unos nombramientos de a lo mejor 1.700 cargos, como hemos visto en el CRAP. Pues eso bajo ningún concepto puede ser bueno. O sea, obedece a algo, porque no hay una actividad normal de una persona que pueda tener 1.700 sociedades a su cargo, ¿no? Bueno, el supuesto decae en el caso de los grupos de empresas que se han conocido en el tráfico. No entramados societarios, porque luego hay que diferenciar lo que son los entramados societarios de las tramas societarias de lo que son los grupos de empresas. Los grupos de empresas son conocidos en el tráfico, publicitados, realizan una actividad totalmente conocida. Los entramados societarios precisamente utilizan la cobertura de las personas jurídicas para aparentar que hacen una actividad, pero realmente no la hacen. Eso es que incluso hay páginas web que son falsas, que publican actividad que luego te metes, el domicilio social no es nada, es un hotel a lo mejor, luego ves que incluso tienen muchas pestañas, muchas ventanas y tal, y no tienen nada, no tienen actividad, no tienen nada, es súper fuerte. Incluso hacen montajes de fotos de una nave y tal, es muy curioso. O sea que todas esas cosas
También es las ganas que tengáis un poco de investigar, pero yo os digo que es un mundo apasionante, ¿eh? O sea, le podéis coger el gusto. Seguimos con mercantil, la constitución de 3 o más sociedades en breve periodo de tiempo. Pues esto decimos prácticamente lo mismo que el nombramiento múltiple de administrador. Bueno, pues que una persona se dedique a constituir sociedades. Hay empresas que se dedican a constituir sociedades masivas que luego venden por temas de rapidez, de comodidad, de eficacia, de economía, pues porque a lo mejor una persona quiere comprar una finca y lo quiere hacer a nombre de una sociedad, no necesariamente tiene que ser por blanqueo, sino por motivos fiscales, pero, bueno, fiscales de otro tipo, pero necesita una sociedad inmediata, bueno, pues se la compra una empresa de estas y no necesariamente tiene que ser por un fin ilícito, pero siempre va a haber más peligro que si es una persona normal que constituye una sociedad en su vida o como mucho 2. Seguimos con mercantil, las aportaciones desproporcionadas, ya sea en la constitución de la sociedad, ya sea en un momento ulterior. Pues aquí tenemos que tener en cuenta fundamentalmente cuando la aportación no es coherente, ya sea o bien con el objeto social, ya sea con la fecha de la constitución de la sociedad, porque si yo hoy constituyo una sociedad con 3.000 euros y dentro de una semana hago una ampliación de 1.000.000 de euros, es muy posible, pero tiene que obedecer a un motivo que vosotros veáis que es coherente. Si no, es porque han querido meter ahí fondos, como ha dicho antes el policía, de manera subrepticia. Dentro del mundo de las aportaciones tenemos que ver las dinerarias y no dinerarias. Las aportaciones dinerarias, ahí tenemos que fundamentalmente atender al tema de los medios de pago, al tema de las sociedades de responsabilidad limitada, la que no se exige certificación bancaria ahora, desde hace relativamente poco, el capital social no desembolsado, porque bueno, en un primer momento de la Constitución se exige que se acredite por certificación bancaria, luego ya cuando se hace el desembolso de los dividendos ya no hay tanto control. En el caso de las primas de emisión, ahí hay mucho coladero porque las primas de emisión no aparecen en la cifra del capital social. Entonces, aunque sí se exige que se acredite el ingreso por la certificación bancaria correspondiente, pero no hay tantísimo control como en el caso de los desembolsos de capital. En el caso de las aportaciones no dinerarias, pues aquí todavía peor, porque hay que mirar fundamentalmente los fondos con los que se han hecho la adquisición. Hay que ver la valoración. En la sociedad de responsabilidad limitada no se exige que haya una valoración objetiva. Se puede dar la valoración que sea. Nosotros nos hemos encontrado muchas sociedades constituidas con un bolivic rojo. Además pone rojo, no sé por qué, que lo valoran en 3.000 euros, los 3.000 euros necesarios para constituir una sociedad limitada. En el caso de la anónima hay más control porque se exige el informe del experto independiente. En general, lo que hay que ver es fundamentalmente la idea de la congruencia, que es lo que se viene repitiendo a lo largo de toda la exposición, como habéis visto. En el caso de las reducciones de capital, los de mercantil, sabéis que la alerta salta fundamentalmente cuando ha habido una ampliación de capital previa, pero yo casi os diría que más que ese supuesto, tendríais que mirar a cuando hay una reducción de capital, ya sea por pérdidas o no, con devolución de aportaciones a los socios, fundamentalmente con devolución de aportaciones en efectivo, porque ahí sí que no hay control, ahí no se pide nada para hacerla efectiva, y a veces se hace constar en la inscripción que se ha hecho por transferencia bancaria, o sea, se hace constar el medio de pago, pero en ningún caso se controla cómo se ha verificado. Luego, en cuanto a la certificación negativa de aprobación de cuentas y la utilización de sociedades con hoja registral cerrada, ese es un supuesto que os suscita muchas dudas a lo de mercantil. Fundamentalmente es claro el fundamento. Se utiliza la cobertura que da una sociedad no mediante la constitución de una ex novo, que puede dar lugar a más alerta por parte del
del sujeto obligado, sino una sociedad que tú ves que se constituyó en el 85, que tiene su capital social, su historial registral, no sé qué, que se cerró la hoja, pues a lo mejor en el 2014 y ahora se ha reabierto. Eso da una apariencia de actividad muchísimo más fuerte que la de una sociedad ex novo. Entonces, pues también los criminales la utilizan de esa manera, porque ya he dicho que está muy especializado en la materia. En el caso de la certificación negativa de no aprobación de cuenta, con el objetivo de no cerrar la hoja registral, pues lo mismo, son anomalías dentro de la actividad normal de una sociedad. Luego, por último, para el caso de la aplicación informática, cuando no salten los supuestos concretos que hemos visto anteriormente, podéis hacer la remisión de las comunicaciones que veáis extrañas por medio del supuesto de otros supuestos mercantil, otros supuestos propiedad, que ya conoceréis perfectamente. Pues cuando veáis cualquier tipo de opacidad del titular real, sociedades patrimoniales que hacen grandes operaciones sin que se sepa realmente qué actividad tienen, interposición de personas o cuentas bancarias, dación en pago, aportación de créditos no acreditados. El tema de las daciones en pago de verdad es fundamental, porque normalmente se hacen como pago de créditos que para nada están acreditados, que si están acreditados lo acreditan de aquella manera, con cuadros tal. Eso es una forma también de coladero brutal. Las ampliaciones, las declaraciones de obra nueva y declaraciones de ampliaciones de obra nueva, ahí tampoco se exige para nada que se acredite el medio de pago, y también se hace por cantidades muy importantes. Todos los sectores de riesgo que a vosotros, por lo que sea, os sale, por ejemplo, llega una escritura de una transacción que se ha pagado en bitcoins, pues esa os recomendamos que la mandéis siempre, porque ya el propio sector ya canta. Disolución de sociedades que no tienen justificación. Esa disolución, cuando se han constituido hace poco, han hecho grandes operaciones, de repente se disuelven, se liquidan, se hacen adjudicaciones a los socios, a lo mejor esos socios han aportado bienes y ahora se les está entregando efectivo. Eso es una operación de posible blanqueo brutal, de posible, o sea, aquí estamos hablando siempre de sospecha, no de certeza. Las cesiones de créditos masivos por parte fundamentalmente de los célebres fondos buitres, de los fondos que están radicados en paraísos, territorios de riesgo. Hay una página en el Banco de España, hay un link que, metéis fondos titulizados y lo encontráis en internet rápidamente, en los que se hace un elenco de todos aquellos fondos que se consideran fondos de inversión, que se consideran titulizados en el Banco de España. Eso ya te da una idea de garantía de que por lo menos son fondos que tienen ciertos controles, ¿no? Y ya para terminar porque ya es bastante tarde, tendréis hambre. Voy a hablar por encima, porque Mónica lo ha hecho muy exhaustivamente, del tema de lo que tenéis que hacer cuando salta un indicio, un indicador de riesgo. Pues tenéis que hacer un análisis previo, que es pues la documentación que tenéis, el historial de la finca en el caso de propiedad, en el caso de mercantil el historial de la sociedad. Podéis acudir también, porque, hombre, aunque sea nuestro trabajo en el CRAP, pero vosotros también podéis, para formar un juicio, acudir a alguna otra fuente, internet o lo que sea. Por ejemplo, a lo mejor con el tema de personas de responsabilidad pública, os puede sonar que alguien es un alcalde o un ministro, porque no tenéis muy claro, pues vaya a internet y lo miráis. Acordaros que las personas de responsabilidad pública son hasta 2 años después de haber cesado el cargo, y aún más si persiste el riesgo. Por ejemplo, porque sea una persona que está investigada en un proceso de corrupción, por ejemplo, pues eso, pues lo normal es que lo mandéis. Aunque a lo mejor esa persona ya que está investigada está siendo suficientemente investigada, pero bueno, nunca está de más que vosotros mandéis la operación correspondiente. Bueno, una vez hecho ese análisis por parte de vosotros, el personal del registro es el registrador el que definitivamente revisa ese análisis previo y el que toma la decisión de hacer o no la comunicación.
no hay que hacer todas las comunicaciones en las que os salte la alerta o en la que veáis indicios o en la que veáis indicadores de riesgo, sino solamente aquellas operaciones en las que habéis visto un indicio inicial o habiendo saltado una alerta, por las pequeñas comprobaciones que hayáis hecho, el indicio se ve reforzado. Entonces hacéis la comunicación, si no la desecháis, porque de lo contrario se congestiona el trabajo. Para vosotros es más trabajo, para nosotros también, y realmente tampoco se puede sacar ni una estadística fidedigna ni se pueden hacer las cosas bien. El hecho de lo que ha hablado en primer lugar el catedrático de Derecho Penal, de la responsabilidad penal y tal, pues tampoco tiene que, porque muchas veces dicen, no, nosotros mandamos todo, porque es que si no nos cae la multa, no, o sea, tiene que haber realmente una conducta negligente para que haya una responsabilidad. Y ya por último, pues lo que ha dicho Mónica antes, la comunicación al CRAP. La comunicación hay que hacerla después de que el registrador se haga un juicio de que efectivamente es un indicio de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. La comunicación la hacéis perfectamente pues por los medios telemáticos de las aplicaciones, con la documentación que resulte de la propia operativa. Si vosotros veis que hay alguna documentación complementaria que debéis mandar, como el historial de la finca o de la sociedad, lo hacéis. Si no, se os va a recabar por parte del CRAP cuando sea necesaria, y bueno, pues siempre tiene que ser de forma completa, garantizando la confidencialidad, la integridad, etcétera. Y luego lo que ha dicho Mónica anteriormente, o sea, lo de la calificación de la operación no es totalmente independiente con la comunicación o no al CRAP. La comunicación la podéis hacer antes, después de la inscripción. Jamás suspende la inscripción, jamás impide la inscripción, y la comunicación se puede hacer incluso bastante posteriormente a que se haya hecho la inscripción, siempre y cuando el indicio todavía esté vivo. O sea, no mandéis cosas de hace 1000 años por el hecho de que de repente ahora se os ha encendido la bombilla. Si ha pasado ya tiempo que ese indicio no se ha visto corroborado. Es el mismo esquema que ha dicho Mónica de los tratamientos de las comunicaciones vuestras en el CRAP. Pues la alerta, la valoración del riesgo, se abre o no expediente de acuerdo con la valoración del riesgo en el propio centro, solamente las que dan lugar a un indicio comprobado, da lugar a examen especial, y ya se decide en el propio CRAP si se comunica o no al CRAP, y en todo caso se comunica al registrador la decisión que se haya tomado. Y bueno, pues aquí esto es lo mismo, pero en vez de con esquemas, pues con un poquito más de explicación, pero que ya la ha hecho Mónica anteriormente. Y ya con esto pues finalizo mi exposición. Espero que me perdonen porque es la primera vez que expongo y bueno, pues